Gloria a Dios. El Señor es bueno, hermanos. Vamos a ponernos sobre vuestros pies, amén. Vamos a abrir la escritura, amén. Quiero empezar con una escritura antes de comenzar, hermanos. El Señor ha sido bueno. Hoy celebramos, amén, la resurrección del Señor Jesucristo, amén. ¿Qué podemos decir cada uno de nosotros? Cristo vive, el Señor vive, el Señor resucitó, amén. ¿Y dónde está habitando el Señor? En cada uno de nosotros, amén. Su Espíritu está en cada uno de nosotros, así que cada uno de ustedes, hermanos, representa el cuerpo de Dios, amén. Así que tenemos que ser muy sabios, amén, en las cosas que hacemos, amén. Quiero empezar, hermanos, en el libro de San Juan capítulo 20, libro de Juan capítulo 20, verso 24. Juan 20, 24. Lo tenemos. Dice así en el poderoso nombre del Señor Jesús. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Dile al que está a tu lado: al Señor he visto. Amén. ¿Cuántos han visto al Señor en su vida? Amén. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos. Hermanos, imagínense lo que estaba diciendo Tomás. Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Amén. Hermanos, Tomás anduvo con el Señor, vio tantas cosas. Amén. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, con ellos Tomás. Luego llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Amén. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Amén. ¿Cuántos creen en el Señor? ¿Cuántos creen en la resurrección? Amén. Una promesa de Dios. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Amén. Él es el Señor. Él es nuestro Dios. Amén. Entonces Tomás respondió, le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Hermanos, Dios te está diciendo a ti: bienaventurado eres tú que crees. Amén. Hermanos, estuvimos hablando de cómo el verbo, cómo la palabra de Dios hizo carne. Amén. Cómo habitó entre nosotros, cómo anduvo y los hechos que hizo. Amén. Miramos también en el Getsemaní su oración, la preparación para llegar a esa cruz. Hermanos, era algo difícil, algo fuerte lo que iba a pasar, y necesitaba estar fuerte. Y Él nos enseñó allí, en ese monte, en esa cumbre, cómo se puede vencer la carne. Amén. Cómo se puede vencer la voluntad de cada uno y hacer la voluntad de Dios. Hermanos, es mejor hacer la voluntad de Dios. Amén. En eso se complace el Señor.
Yo quiero predicarle, amén, con el título, Más allá del sepulcro. Está en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 1. Marcos 16, 1. Gloria a Dios. Lo tenemos. Vamos a leerlo todos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿A quién? Hermanos, Jesucristo había sido crucificado. Amén. El primer día de reposo. Amén. Un domingo. Amén. Hermanos, es por eso de que las iglesias se congregan el primer día de la semana. Amén. El día de la resurrección del Señor. Amén. Siguiente. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol. Siguiente. Pero decían entre sí, escuche bien, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Hermanos, ellos iban pensando, ellos iban a ver, a ungir al Señor. Ellos pensaban, ¿cómo le vamos a hacer cuando estemos allí en ese lugar? ¿Cómo vamos a mover esa piedra? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Siguiente. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Siguiente. Mas él les dijo, no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirar el lugar en donde le pusieron. Siguiente. Pero id y decid a sus discípulos. Hermanos, les dijo ir y decir a sus discípulos. Y nombró a Pedro. Y a Pedro, amén, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Siguiente. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de que había echado 7 demonios. Yendo a ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Hermanos, eran los discípulos. Ellos estaban tristes y estaban llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Siguiente. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos le creyeron. Amén. Hermanos. Siguiente. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Amén. Siguiente. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Siguiente. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere
será condenado. Amén. Hermanos, siguiente. Gloria a Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Hermanos, el Señor resucitó. Hermanos, la Escritura nos habla. Puede tomar su asiento. Hermanos, la Escritura nos está hablando de unas mujeres, amén, que servían a Jesús. También nos habla de los discípulos, que esos discípulos estaban llorando y estaban tristes. Hermanos, había una gran diferencia entre las damas y entre los hombres. Mientras ellos lloraban, amén, ellas estaban preparadas, preparándose para ir a ungir al Señor, para servir por última vez al Señor. Amén. Hermanos, póngase de pie otra vez. Póngase de pie. Yo no sé cómo está el día de hoy su vida, pero el Señor nos mostró algo en su caminar, en su oración, en la cruz. Y lo más grande que el Señor nos va a mostrar es en la resurrección. Tal vez muchos habían pensado en esos tiempos o en ese momento: ya se acabó, ya murió Jesús, ya se acabó la esperanza, ya se acabó la fe, ya se aplacaron los discípulos. Pero hermanos, el Señor había dicho que al tercer día Él se iba a levantar, Él iba a resucitar. ¿Necesitó ayuda? No necesitó ayuda. Él solo se levantó, Él solo resucitó. Cierre sus ojos en esta hora y empiece a orar por ese Dios que resucitó, por su Dios y mi Dios. Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. Gracias, Señor, te damos, Padre, en esta hora, porque tú siempre has sido bueno con nosotros, Señor, porque siempre nos das oportunidades, Padre, porque siempre estás ahí en el tiempo perfecto para nosotros, Padre. En esta hora, Señor, te pedimos, Padre, que tu palabra, Señor, entre a nuestras vidas, transforme nuestras vidas, cambie cada situación, cada necesidad, cada enfermedad, Padre, porque tú cargaste todo, Señor, en esa cruz. Y tú prometiste, Señor, que ibas a resucitar. Y así fueron cumplidas tus palabras, Padre. Y ya no hay una promesa para cada uno de nosotros, Señor. Y en esta hora, Señor, estamos contentos, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres el único Dios verdadero, que se levantó de la tumba y sigue vivo y nos cuida. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento diciendo: gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, la Escritura nos está hablando
del primer día de la semana. Amén. El día que el Señor prometió levantarse. Pero ¿qué había sucedido? Se les había olvidado todo lo que el Señor les había dicho. Amén. Se había perdido toda esperanza ahí en esa cruz para ellos. Amén. Pero Dios es bueno y poderoso. Amén. Mientras ellos estaban escondidos, tristes, llorando, esas mujeres estaban preparadas para servir al Señor por última vez. Hermanos, tal vez ellos no esperaban llevarse esa sorpresa tan grande de mirar esa tumba vacía. Amén. Esa mañana había tristeza en los discípulos. Y había derrota en los discípulos. Había un sentimiento de un final. Amén. Pero las mujeres, amén, había otro sentir. Dile al que está a tu lado, no pierdas tu fe. Amén. No pierdas tu fe, hermano. El Señor les dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar. Amén. Confía en el Señor. Dile otra vez al que está a tu lado, confía en el Señor. Hermanos, nuestra confianza solamente está en Él. Amén. Ante cualquier situación. Aunque tú veas un panorama difícil. Amén. Un panorama que no puede cambiar. Tenemos un Dios que lo puede hacer, que puede cambiar cualquier situación. Yo lo creo. Y yo creo que tú también lo crees. Amén. Dice el verso 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Amén. Tal vez ellas no esperaban ver ese milagro. La resucitación, la resurrección del Señor. No. Ellas iban a ungir un cadáver. Amén. Pero hermanos, en lugar de eso, vieron lo más grande. Amén. Se llevaron la sorpresa de encontrar una tumba vacía. Amén. Amén. La victoria de Dios sobre la muerte. Amén. Aún aquellos que habían mandado crucificar al Señor ese día. Amén. Hermanos, ellos mandaron poner una lápida, una piedra enorme, pesada, difícil de mover. Y no solamente eso, pusieron guardias. Amén. Para que nadie intentara robar el cuerpo de Jesús. ¿Y qué sucedió? La tierra tembló. La tierra volvió a temblar ante el poder de Dios. Amén. Hermanos, y ese debe de ser nuestro pensamiento. Cuando usted mire una piedra en su vida, piense en el poder de Dios. Que Dios puede mover esa piedra. Que no hay necesidad de que usted la mueva. Que el Señor la va a hacer. Él mismo. Él dijo, yo doy mi vida. Nadie me la quita. Yo mismo la pongo. Y yo mismo la tomo. Eso fue lo que dijo el Señor. Amén. Mire. Ellos no pensaban
los que entregaron al Señor. No creían que el Señor se levantara. No. Su pensamiento era de que iban a extraer el cuerpo del Señor. Yo no sé si tú crees que el Señor resucitó, que el Señor vive. ¿Cuántos creen en el Señor? Hermanos, no solamente se trata de creer, no, se trata de algo más. Dice la Escritura, aún el enemigo cree, amén, cree y tiembla. No porque cree, el enemigo es salvo, no. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, dijo el Señor. Amén. Hermanos, Marcos describe estos acontecimientos. Amén. Y no solamente Marcos, sino en los 4 evangelios está escrito el acontecimiento, la resurrección del Señor. Y ninguno se contradice. Todos hablan de la resurrección de las mujeres, pero cada uno le expresa en la forma que lo vio, que lo sintió, pero sin contradicciones. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios no se contradice, no. De cómo fueron quitados esos obstáculos para que María y la madre de Jesús llegaran a encontrarse libre el acceso a la tumba sin obstáculos. ¿Qué dice Mateo? Mateo 28:1. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Siguiente. ¿Y qué hubo? Hermanos, aquí Mateo nos está diciendo cómo fue la resurrección. Dice, hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo. Amén. Y llegando, removió la piedra. Hermanos, escuche bien. Escuche bien. Y se sentó sobre ella. Siguiente. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, de los guardias, temblaron y se quedaron como muertos. Eran los guardias que cuidaban el sepulcro. Siguiente. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Hermanos, fíjese lo que está diciendo. No está aquí. Hermanos, la tiembla había temblado. Se había removido la piedra. Amén. Pero ya no estaba Jesús ahí. Amén. No está aquí, pues ha resucitado. ¿Alguien le ayudó? No. Antes de que llegaran ellas, antes de que la piedra se moviera, Él ya había resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Amén. Hermanos, el ángel, dice verso 5. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotros, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado.
no está aquí, pues has resucitado, como dijo, venid y ver dónde fue puesto. Hermanos, el Señor ya no estaba. Amén. El Señor había resucitado. Amén. El Señor ya había salido del sepulcro con un cuerpo glorificado. Hermanos, miramos cuando entró al lugar donde estaban los discípulos, con las puertas cerradas. Él simplemente atravesó y entró. Amén. Asimismo salió de ese lugar. Amén. El ángel dice, el ángel movió la piedra para que las mujeres y los discípulos pudieran entrar y ver que la tumba estaba vacía. La piedra se quitó. ¿Para qué? Para que miraran, para que tuvieran fe. Amén. Hermanos, muchas veces tienes que ver para creer, para tener fe, escuchar la palabra de Dios. Porque por la palabra de Dios viene la fe. Amén. Dice Juan 10:18. Amén. Nadie me quita, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla. Tengo el poder para volverla a tomar. Eso fue lo que dijo el Señor. Dígale al que está a tu lado. Jesús ya quitó el obstáculo. Hermanos, ahora tienes que creer. Tienes que tener fe. Amén. Las mujeres se preguntaban cuando iban de camino a ungir al Señor: ¿y cómo le vamos a hacer para quitar esa gran piedra? Amén. Hermanos, muchas veces pensamos cada uno de nosotros: ¿y cómo le voy a hacer con este problema? ¿Cómo le voy a hacer con esta situación? Hermanos, cuando el Señor ya está obrando, cuando tú vas caminando hacia el Señor, Él ya está trabajando en esa situación para que cuando tú llegues, ese obstáculo esté quitado. Amén. Y creas. Amén. Muchas veces nos detenemos ante esas piedras. Nos quedamos impactados. Amén. Sin pensar, sin reaccionar. Cuando el Señor nos ha prometido algo. Amén. Cuando tenemos un Dios todopoderoso que todo lo puede hacer. Amén. Esas piedras, esos problemas, ese pecado, aún ese pasado, hermanos, Dios lo remueve, lo quita. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aún eso que crees que el Señor, o que es muy difícil, hermanos, para Dios nada es imposible. Amén. Nada es imposible para el Señor. Cuando llegaron ellos, la piedra estaba removida. Amén. Cuando llegamos al Señor Jesucristo. Amén. Cuando ponemos nuestra fe en el Señor. Cuando haces algo para el Señor. Él mueve esas piedras. ¿Qué sucedió? Ese día de la crucifixión, cuando dijo: consumado es, hecho está. Hermanos, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo completamente, dándonos acceso directamente al Señor. Hermanos, deja que el Señor quite esa piedra que se interpone entre tú
Y el Señor, ten fe. Cree. No seas incrédulo, dijo el Señor. Amén. Dios hace todo para ti y para mí. La resurrección nos enseña, amén, que no debemos de preocuparnos el cómo le voy a hacer. No, la resurrección nos enseña el por qué lo hace el Señor. Amén. Dijo el Señor, escucha bien, dijo el Señor, estar quietos y mirar que yo soy Dios. Amén. El Señor ya ha obrado en esa situación. El Señor ha obrado en el qué. Dios, escucha bien, movió esa piedra. Jesús salió de ese lugar resucitado para que nosotros pudiéramos ver la victoria. Estas mujeres miraron el ángel sentado en la piedra. Hermanos, ¿qué simbolizaba esa piedra? Amén. La muerte. Y el ángel del Señor estaba sentado sobre la piedra. La victoria de Jesús sobre la muerte. Amén. Hermanos, ¿pero qué les dijo el Señor? ¿Qué les dijo el ángel? Id y hacer discípulos. Oíd y decir a sus discípulos, perdón. Ir y decirle a los discípulos. ¿Y a quién más? Y a Pedro. Hermanos, dio el nombre de Pedro. Vayan y díganle a los discípulos lo que han visto, lo que han escuchado. Y díganle a Pedro, escucha bien, díganle a Pedro que el Señor va delante de vosotros. Dile al que está a tu lado, Dios va delante de ti. Jesús va delante de nosotros. Amén. Hermanos, ¿por qué mencionó el Señor a Pedro? ¿Por qué dijo el nombre de Pedro? ¿Qué hizo Pedro ese día? El día que fue crucificado. ¿Qué carga había en su vida? Hermanos, él lo había negado 3 veces. Había maldecido al Señor. ¿Qué peso tan grande tenía Pedro? Dice la Escritura que recordando las palabras que Jesús le había dicho, lloró amargamente. Amén. Hermanos, muchas veces nosotros negamos al Señor con nuestras decisiones, con nuestra vida. Pero sabes, el Señor es misericordioso. El Señor siempre está dispuesto a perdonar. El Señor siempre está dispuesto a esperarte, a que regreses, a que recapacites. Amén. Dios es bueno. Amén. Vayan, díganle a Pedro. Amén. Había culpa en Pedro y necesitaba escuchar del Señor. Amén. La resurrección no solamente es un triunfo sobre la muerte, es un triunfo sobre cada uno de nosotros que creemos en el Señor, que creemos en la resurrección. Amén.
Dice el libro de Segunda de Corintios. Miren lo que dice Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia. Amén. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Hermanos, había debilidad en Pedro ese día, sí. Amén. Como lo hay en cualquiera de nosotros. Pero el Señor dijo: bástate con mi gracia. Amén. Deja que el poder del Señor se manifieste. Hermanos, Jesús no resucitó para juzgar. No. Jesús resucitó para dar oportunidad, para dar vida. Amén. Él no va a juzgar lo que le están fallando. Él va a restaurar, así como lo hizo con Pedro. Amén. Mira, esa prueba, esa situación de tu pasado. El pasado es el ayer. El ayer. Ese pasado que te hace daño, Dios lo restaura. Dios lo cambia. Amén. Tenemos abogado, hermanos. Tenemos a uno que siempre está con nosotros. A uno que borra nuestras rebeliones. Tal vez el miedo hicieron desenfocar a Pedro. Pero hermanos, hoy es un día nuevo. Hoy es el primer día de la semana. Amén. El Señor resucitó. El Señor vive. Amén. Cada día que tú abres los ojos, cada domingo, amén, todos los días celebramos que Jesús resucitó. Amén. Señor resucitó. Y el más grande mensaje del evangelio es este: de que Jesús no se quedó en el sepulcro, de que Jesús vive, Jesús resucitó. Amén. Podemos ver, hermanos, muchas religiones, muchas doctrinas. Amén. Escuchar de dioses, pero todos siguen en la tumba. Solo uno resucitó, solo uno se levantó y Él se manifestó. Y para que no hubiera duda, se presentó vivo. Amén. Tomás, mete tus manos, toca mi costado. Hermanos, Él se manifestó. Jesús está vivo. Amén. Hermanos, y su espíritu está en cada uno de nosotros. Amén. Jesús vive en su vida. Amén. El Señor les dijo: yo voy delante de vosotros en todo tiempo, en todo lugar. Amén. La resurrección, hermanos, se vive no solamente en la iglesia, sino en la calle, en el trabajo, en la familia. Amén. Hermanos, no tenemos un Cristo en el sepulcro. Tenemos un Dios que se manifiesta, un Dios que vive, un Dios que sana, que restaura, que levanta y que da vida. Ese es nuestro Dios. Ese es al Dios que tú sirves. Amén.
Hermanos, muchas veces, amén, las piedras nos detienen, nos paralizan, como lo hizo con los discípulos. Ellos estaban escondidos, tristes y llorando. Amén. Eso hace el miedo, la reacción humana ante las situaciones. Amén. Pero el Espíritu de Dios, la resurrección del Señor, nos empuja a hablar. Amén. Hermanos, la resurrección es una respuesta. Amén. No te quedes callado con temor. Sal y anuncia la resurrección de Jesús, de que Jesús venció la muerte. Amén. Dice la Escritura que las mujeres vieron al ángel sentado en esa piedra. Amén. Hermanos, una iglesia que cree en la resurrección no puede estar quieta. No. El mandato del Señor: ir por todo el mundo y hacer discípulos. Hermanos, la tumba está vacía. Amén. ¿Qué provocó esa tumba vacía? En los discípulos, en las mujeres, en todo aquel que cree. Hermanos, provoca una llenura en cada uno de nosotros, una llenura de su espíritu. Eso es lo que provoca la tumba vacía en nuestra vida. Amén. La resurrección es una garantía para todos nosotros. Amén. De que la muerte no es lo último. No. De que hay vida. Y vida en abundancia en el Señor Jesucristo. Amén. Habrá alguna piedra, escucha bien, que pueda detener el propósito de Dios, el propósito de Jesús. Hermanos, el propósito era llegar a esa cruz, morir por nuestros pecados y resucitar. ¿Lo detuvo una piedra? No. ¿Lo detuvieron los guardias? No. ¿En cuántos de los que están aquí hay un propósito de Dios? Hermanos, hay propósito en todos nosotros y nada lo va a detener. No va a haber problema, no va a haber piedra que detenga el propósito de Dios, el llamado de Dios. Amén. Hermanos, dijo el Señor va delante de vosotros. Necesitamos confiar en el Señor. Amén. El Señor, dice la Escritura, que el Señor iba adelante y que se iba a presentar en Galilea. Galilea significa círculo o distrito. Galilea representa el área donde tú vives, tu hogar, tu trabajo, por donde caminas. Y dice la Escritura que Él va delante de nosotros. Amén. Deja que el Señor esté en tu casa y en todo lugar. Cree en el Señor. Amén. Hermanos, Dios quita lo que nosotros no podemos mover. Amén. Esas mujeres iban preocupadas, preguntándose: ¿quién moverá la piedra?
Amén. Jesús la mueve. Amén. Hermanos, escuche bien. No son con nuestras fuerzas. No. No son nuestras fuerzas las que lo hacen todo. Es el Señor el que lo hace. La confianza que tenemos en Dios. Jesús no resucitó. Jesús resucitó, perdón. No para juzgar a los que le fallaron, sino para restaurarlos. Amén. Él siempre está esperándonos. Aún con nuestras fallas. Dice la Escritura que Él murió por nosotros. Amén. Y nos dijo que iba a estar todos los días con nosotros. Amén. Tal vez al principio los discípulos tuvieron miedo, se escondieron. Pero ¿cómo terminaron? Predicando a Jesús, predicando su resurrección. Dile al que está a tu lado, la tumba está vacía. Amén. Para que tu vida esté llena. Amén. Si esa tumba está vacía, hermano, es porque nada puede detener a Dios. Nada. Nada. Ni nadie. Amén. Hay un propósito en cada uno de nosotros. Sí. Y ningún problema, escucha bien, ninguna enfermedad, ni desánimo, nada podrá detener el propósito que hay en cada uno de nosotros. Ponte de pie. Ponte de pie. Escucha bien. La tumba está vacía. Hermanos, que esto no sea solamente un hecho histórico, algo escrito, que sea una garantía para ti de que Jesús venció la muerte. Amén. Hermanos, la muerte era algo invencible. Amén. Que solamente nuestro Dios venció. Amén. Así que esa enfermedad, ese problema, esa crisis no te va a destruir. Que el día de hoy, hermanos, no salgamos lamentándonos lo que perdimos. No. Sino que hoy salgamos de aquí, de este lugar, celebrando que servimos a un Dios vivo. Amén. De que la piedra fue removida. Amén. De caminar con la frente en alto. Porque el mismo poder, amén, ese poder que había en Jesús, esa deidad que había en el Señor, lo hizo que se levantara de entre los muertos. Hermanos, y ese poder, escucha bien, hoy obra en cada uno de nosotros. Amén. En cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Tal vez te puedes sentir como Pedro, que le fallaste, que haya culpa en tu vida. Tal vez pensando que no hay lugar en la mesa con Jesús. Pero recuerda las palabras de Jesús. Él les dijo, vayan y díganle a los discípulos. Y en especial a Pedro. Amén. Díganle que yo voy delante de él. Hermanos, Jesús resucitó. Y te está hablando a ti por tu nombre. Amén. Hermanos,
Tu error no es el final de la historia. No. El Señor cargó con todos nuestros errores, con nuestras faltas, con nuestro pecado. Y sabes, eso no fue el final. El final fue la resurrección. Una nueva oportunidad para usted y para mí. Amén. El Señor está aquí. Amén. Y va delante de cada uno de nosotros, dándonos una nueva oportunidad. Pero sabes, tú tienes que aceptarla. Tienes que creer. Tienes que levantarte y tienes que caminar. Así como le dijo a esas mujeres, vayan y díganles que Jesús va adelante y allí los espera. Hermanos, el Señor te está esperando. Muchas veces el mundo está lleno de tumbas espirituales, de gente sin esperanzas. Y sabes, cada uno de nosotros tenemos la llave. No te vayas de aquí, de este lugar, solo con un buen sentimiento. No, vete con una misión. Sé el testigo de que el Señor vive. Amén. Hermanos, no veas tu miedo, no veas tu problema. Mira la resurrección de Jesús. Ve y anuncia la resurrección, las buenas nuevas. Hermanos, Jesús resucitó y vive. El altar está abierto. Cierra tus ojos. Acércate al altar. Hermanos, tenemos una palabra que está viva. Tenemos un Dios que vive. Padre glorioso, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y da vida, da oportunidades. Hermanos, hoy estamos aquí todos recordándonos que esa tumba está vacía. No recordamos solamente un evento, no, recordamos una realidad, una resurrección que transforma nuestro presente, nuestras vidas. Hoy, Señor, te pedimos, así como moviste esa piedra de ese sepulcro, que muevas hoy, Señor, toda piedra de incredulidad, de temor, de miedo, de culpa. Todo eso que nos impide avanzar, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de los que están aquí, por aquellos que no están, por aquellos como Pedro, que se sentían indignos. Recuerda, Señor, recuérdales que tu resurrección es solamente una oportunidad, una nueva oportunidad para los que llamas por tu nombre. Señor, danos la valentía, Padre. Esa valentía que tuvieron esos discípulos. Que no salgamos, Señor, de este lugar con el miedo de esas piedras, sino que salgamos, Señor, de aquí con una convicción de que tú has resucitado, Señor, y que tú vas caminando delante de nosotros.
en todo tiempo y en todo lugar. Señor, tú nos dices, Señor, que no hay ninguna tumba ni desánimo que pueda detenernos, porque te servimos a ti, Señor, a este Dios que da la vida. Y que hoy, Señor, salgamos de este lugar con la misión, Padre, de ser luz, de ser testigos de tu poder. Que tu bendición, Señor, nos acompañe. Y que tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones. Que podamos llevar, Padre, tu mensaje como lo hicieron esas mujeres. Y decirle, Señor, que has resucitado, que estás vivo. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Sigue orando. Sigue buscando del Señor. Deja que esa resurrección transforme tu vida. Te llene de su paz y de su presencia.